Bienvenidos a esta primera clase sobre la obra de lectura del tercer trimestre y la tercera de las obras que entra para selectividad, que es Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo está considerado como el autor de teatro más importante de la segunda mitad del siglo XX en España. Es decir, digamos que una vez superada esa edad de plata de nuestra cultura, que sería la que tuvo lugar en el primer tercio del siglo, donde desde el punto de vista teatral los principales autores fueron Valle Inclán y sobre todo Federico García Lorca, que fue la gran superestrella del teatro en el primer tercio del siglo y sobre todo durante el periodo de la República. Una vez superado ese momento, que como ya sabéis viene roto, viene frenado en seco por la Guerra Civil, tenemos que esperar ya pues, hasta los años 40, hasta los años 50 para que la literatura española empiece a reconstruirse. En este periodo, pues, van a comenzar una serie de etapas en la historia de nuestra literatura, en los tres géneros, tanto en la poesía, como en el teatro, como en la narrativa. Bien, pues Antonio Buero Vallejo, dentro del teatro, es el autor más importante de esa etapa que comienza en la posguerra. Toda la literatura española atraviesa en la segunda mitad del siglo XX, mejor dicho, a partir de los años 40, más o menos las mismas etapas. Tenemos un primer momento en los años 40 en los que, bueno, España está arrasada, estamos en lo más duro, ¿no?, de la dictadura franquista, estamos en plena posguerra, y en esos primeros años, tanto en poesía como en teatro, lo que se produce es como una división entre los autores que se conocen como arraigados, es decir, los que son fieles al régimen, y desarraigados, que serían un poquito los autores del bando perdedor de la Guerra Civil, pero que no han muerto y no se han exiliado. Es decir, siguen escribiendo dentro de España, pero están en contra de la dictadura y están sufriendo en sus carnes pues la represión, ¿no? Dentro de esta literatura desarraigada, en el teatro en concreto, lo que tenemos al principio es un teatro existencialista y un teatro realista. Esto también pasará en la novela. Es un teatro centrado en el reflejo de la realidad, pero de manera un poquito pesimista, de manera desolada, porque al fin y al cabo los autores lo que están intentando es reflejar la realidad del momento, y estamos en una sociedad totalmente en ruinas, en todos los sentidos. Frente a ellos, los autores arraigados en el teatro lo que están haciendo es principalmente comedia. Es la llamada comedia burguesa. Buero Vallejo se inscribe dentro de los desarraigados, porque como ahora veremos, cuando repasemos su vida de manera un poquito así superficial, veremos que él está en el bando republicano durante la guerra, y cuando llega la dictadura, pues él va a tener que ser uno de esos autores que escriban desde el desarraigo, desde el no sentirse adeptos al régimen franquista, y por tanto va a criticar el régimen franquista. Vamos a comenzar pegando un repaso a la vida de Buero Vallejo. Vamos a contextualizarlo primero de manera biográfica, digamos. Voy a intentar ser muy breve, porque esto al final es un complemento de la información que tenéis en el blog y que tenéis en vuestro libro de texto, y tampoco quiero extenderme mucho y que este vídeo se haga muy pesado. Vamos a ver solamente una serie de claves y una serie de hitos vitales que son importantes para entender a Buero Vallejo y su obra. Vale, primero, su vida. Buero Vallejo nace en 1916 y muere en el año 2000. Nace en 1916, ¿qué significa eso? Que cuando estalla la Guerra Civil tiene 20 años. Buero nace en una familia de militares. Su padre y su hermano son militares. Y él, en un principio, más que dedicarse a la literatura, él quiere dedicarse al arte. Él tiene vocación artística, vocación de pintor. Entonces, digamos que un primer hito vital en su trayectoria biográfica va a ser cuando a los 18 años él se va a vivir a Madrid, había nacido en Guadalajara, se va a vivir a Madrid para estudiar Bellas Artes. Justo 2 años después estallará la Guerra Civil. ¿Qué ocurre cuando estalla la Guerra Civil? Lo primero muy importante para su vida es que su padre, que era militar, es detenido y asesinado por los republicanos. Es decir, su padre es asesinado por los republicanos. Podríamos pensar que alguien cuyo padre ha sido asesinado por el bando republicano nada más empezar la Guerra Civil se haría franquista, ¿no? O se alinearía con el bando nacional. Pues bien, no. Buero Vallejo lo que tiene desde el primer momento son unas convicciones ideológicas muy sólidas. Él se considera republicano y él va a continuar defendiendo a la república, incluso a pesar de que su padre haya sido asesinado por los republicanos. Esto ya nos empieza a dar una pista sobre su integridad moral, digamos. Durante la guerra, Buero se alinea con la república claramente. Él tiene 20 años y es un joven republicano que, fiel a sus ideales, va a defender la república.
Colabora, recordad que él era ante todo pintor en este momento, él es dibujante, pintor, y él colabora diseñando carteles, diseñando también, haciendo un poquito la ilustración de una revista llamada La Voz de la Sanidad. ¿Qué pasa cuando acaba la guerra? Bueno, al acabar la guerra él es detenido y él es encarcelado. Se le condena a muerte, como a muchos otros detenidos del bando republicano. Lo que pasa es que le será conmutada la pena y digamos que salvará la vida. Cuando él está en la cárcel, recién acabada la guerra civil, él coincide en la cárcel nada más y nada menos que con Miguel Hernández. Y le hace un retrato. Le hace un retrato a Miguel Hernández en 1942, un dibujo a lápiz, que sería muy famoso porque está considerado, digamos, es el retrato por antonomasia de Miguel Hernández. Y bueno, pues como dato curioso ahí está, ¿no? Que el dibujo que ilustra un montón de libros de texto y que aparece en un montón de sitios sobre Miguel Hernández, lo hizo Buero Vallejo. Bien, Buero sale de la cárcel en 1947 y ya digamos que comienza su labor como autor teatral. En 1948 ganará el premio Lope de Vega con su obra Historia de una escalera. Es decir, Historia de una escalera, la obra que nos ocupa, es de las primeras que le escribe. De hecho, es su segunda obra. Y se convierte en un éxito arrollador de público. Es una obra que triunfa. A partir de ese momento él se convierte en un autor teatral de mucho éxito. A partir de aquí, bueno, pues él va a continuar su creación artística durante toda su vida, durante 50 años, hasta que muera en el año 2000. En otros hitos importantes, bueno, pues en 1972 ingresa en la RAE, en la Real Academia, como miembro de la Real Academia. Su discurso de ingreso tiene que ver precisamente con Federico García Lorca y con su obra teatral. Otros hitos, en 1986 obtiene el premio Cervantes, y en 1996 el Premio Nacional de las Letras. Muere en el año 2000 y había escrito pues más de 25 obras de teatro. Toda la literatura de la segunda mitad del siglo XX en España, como he dicho antes, se puede dividir en una serie de etapas. Es decir, comienza en la posguerra una etapa existencialista, en primer lugar, que luego da paso a un realismo más social o más objetivo. Después, en los años 60, llega una ola de renovación formal que va a impregnar todos los géneros, tanto la novela como la poesía como el teatro. Es una ola de renovación formal que va a llegar hasta los años 70, hasta mediados de los 70, en el momento en el cual ya con la llegada de la transición y de la democracia a España, pues comienza otra etapa, ¿no? Una etapa ya más caracterizada por la complejidad, por la mezcla de géneros, por el nacimiento de nuevos subgéneros. Todo eso va a ocurrir a lo largo de los finales de los 70, de los años 80, de los 90, y llegaríamos después ya a la literatura del siglo XXI. En concreto, la obra de Buero Vallejo, dentro de todo este transcurrir de la literatura del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, podemos dividir la trayectoria teatral de Buero en tres etapas. Una primera etapa que podemos calificar de teatro tradicional en el sentido de que es un teatro que se ajusta a los cánones dramáticos habituales en la época. Es decir, no es un teatro innovador, ni un teatro vanguardista, ni que haga cosas excesivamente raras encima del escenario. Esta primera etapa, en la que se incluye Historia de una escalera, abarcaría desde 1946 hasta 1957. ¿Qué tiene de característico? Bueno, pues primero son obras realistas, no hay lugar para la fantasía, se retrata de manera realista la sociedad y con cierta base crítica, aunque una crítica muy subterránea, para evitar a la censura. Por tanto, también, al ser un teatro crítico, pero que quiere evitar a la censura, utiliza mucho el simbolismo, es decir, símbolos. No dice las cosas claramente, sino que utiliza símbolos para que el espectador interprete lo que él quiere transmitir. Después, entre 1958 y 1968, tendríamos la etapa del teatro histórico. Aquí Buero Vallejo se centra en obras que él inscribe en épocas históricas pasadas, es decir, son obras que tienen lugar en otros momentos históricos, para así poder reflexionar sobre el presente desde otra época histórica y burlar también a la censura de esta manera y pues evitar que el régimen se dé cuenta de que está recibiendo una crítica en esas obras. Y luego ya desde finales de los 60 hasta el final ya de su trayectoria, es decir, los años 70, los 80 y los 90,
Buero Vallejo ya se mete de lleno en innovaciones formales. Es un teatro de renovación formal en el cual pues experimenta con las formas, con la desarticulación del tiempo, haciendo que el tiempo no sea lineal y recurriendo a una serie de artificios nuevos, innovadores. Historia de una escalera, como hemos dicho, se inscribe en la primera etapa, es decir, es una obra muy sencillita, es una obra realista, es una obra en la que hay cierta crítica social y es una obra lineal, en la cual el tiempo transcurre de manera lineal, sin ningún desorden cronológico y en un solo espacio, un espacio muy claro y muy sencillo. Voy a hablar aquí de un concepto interesante al tratar el teatro de Buero Vallejo y todo este tema de la crítica social, que es el llamado debate del posibilismo. En los años 50, como he dicho, la literatura comienza a centrarse en un realismo crítico, ¿no?, que intenta criticar la sociedad. Unos autores van a ser más explícitos, es decir, se van a enfrentar al régimen de manera directa, y otros no, otros van a decir, oye, yo no quiero que me censuren las obras, y como no quiero que me censuren las obras, yo voy a hacer una crítica, pero voy a hacerla a través de símbolos, de dobles sentidos, de dobles lecturas, de manera que mi crítica pueda pasar el filtro de la censura. Esa es la postura de Buero Vallejo, y es la postura a la que otros autores consideran posibilista. Por eso se llama esto el debate del posibilismo. Había otro autor en la época, Alfonso Sastre, que estaba en el extremo opuesto. Él lo que hacía eran unas obras muy críticas con la dictadura, unas obras claramente antifascistas. ¿Cuál era el resultado? Pues que normalmente sus obras no eran publicadas ni estrenadas. De hecho, las estrenaba y duraban 2 días en la cartelera porque inmediatamente eran prohibidas. Alfonso Sastre crea incluso firma un manifiesto, que es el Manifiesto del Teatro de Agitación Social. Fijaos en el nombre, Teatro de Agitación Social, en 1950, donde él defiende esa idea de que el teatro tiene que ser rupturista, que hay que romper con las normas y hay que atacar a la dictadura de frente. Buero se opone, y Buero lo que él dice es que no, que lo importante es poder transmitir el mensaje, y si yo soy tan claro y tan explícito en mi crítica que me censuran la obra, pues está siendo inútil mi palabra. Por lo tanto, voy a utilizar una serie de símbolos, voy a utilizar contextos históricos diferentes para que mi obra pueda ser estrenada y pueda pasar como que está hablando de otro momento histórico, aunque yo en realidad esté criticando el presente, etc. Bien, pues esto sería un poquito lo relativo al debate del posibilismo. Vale, por último, para hacer este esbozo así superficial sobre Buero Vallejo, vamos a hablar de los personajes y de los principales temas de su obra. Los temas de su obra. Vale. Primer tema, voy a seguir la infografía para intentar no desparramarme mucho. Primero, la miseria, tanto material como espiritual, que refleja la realidad del momento para el espectador. Buero escribe, fijaos, nos estamos centrando sobre todo en el primer momento, ¿vale? En el momento en el que se escribe Historia de una escalera. Buero escribe en un país arruinado. Y él quiere hacer obras de teatro para la mayoría de la población. Por eso él no va a escribir comedias dirigidas a un público burgués. Él va a escribir comedias en las que se refleja la miseria, tanto económica y social, como la miseria moral, la miseria humana. Y esta es una de las claves de su éxito. El hecho de que Historia de una escalera se convierta en un gran éxito es que en Historia de una escalera se puede ver representado todo el mundo en el momento de la posguerra. Es una historia en la que queda reflejada cómo la gente vivía, digamos, desilusionada, sin esperanza, enfrentándose a la frustración continuamente, etc. Pero esa miseria y esa frustración siempre tiene un pozo de esperanza. Es decir, Buero Vallejo te dice, vivo en un momento difícil, vivimos en un momento de miseria, vivimos en un momento de frustración, pero yo tengo esperanza en el hombre. Otro elemento importante de las obras de Buero Vallejo es la falta de libertad, tanto física como moral. Normalmente, claro, estamos en una dictadura. Él, como he dicho antes, él quiere hacer un teatro posibilista, por lo tanto, él no va a hablar claramente de falta de libertad, va a hablar de falta de libertad a nivel simbólico. Por ejemplo, con la utilización de espacios claustrofóbicos. En Historia de una escalera el propio escenario es claustrofóbico. Toda la obra transcurre en el rellano de una escalera por el que van pasando los personajes, pero en ningún momento salimos de ahí. Otro elemento fundamental es el paso del tiempo y sus efectos devastadores. Esto es esencial en la Historia de una escalera, puesto que, como veremos, nos cuenta el paso del tiempo para una serie de personajes. De hecho, pasan 40 años en la obra, y vamos a ir viendo cómo
los personajes se enfrentan a sus errores en el futuro y este tipo de cosas. Y vamos a ir viendo cómo los personajes sufren las consecuencias de sus actos, los errores que cometen en el pasado tienen un eco cuando pasan los años, este tipo de cosas. En cuanto a los personajes, bueno, vamos a hablar de 3 elementos básicos, que serían, primero, por un lado, en la obra de Buero Vallejo se distinguen siempre 2 tipos de personajes en sus obras: los personajes activos y los personajes contemplativos. Los personajes activos son los que tienen iniciativa, los que hacen cosas, los que hacen avanzar la acción, los que expresan su voluntad y la llevan intentan llevarla a buen término. Y los personajes contemplativos son los inmovilistas, los que no hacen nada, los que dejan que el tiempo pase acumulando frustración, etc. Después, todos los personajes importantes, los personajes principales, siempre sufren las consecuencias de un error trágico. Es decir, en sus obras el personaje siempre va a cometer un error que le va a acarrear unas consecuencias en el futuro. También se va a ver muy claramente en la Historia de una escalera. Y por último, él siempre tiene una mirada benevolente hacia sus personajes. Él como autor no los juzga. Es decir, tú cuando asistes a una obra o lees una obra de Buero Vallejo, no tienes la sensación de este es el bueno, este es el malo, este se merece lo que le ha pasado. No. Él tiene, como hemos visto, mucha esperanza en el ser humano y él sabe que la gente comete errores, la gente paga las consecuencias y nadie está libre ni de esos errores ni de pagar esas consecuencias. Por lo tanto, él no va a juzgar nunca a sus personajes. Esto sería un poco un vistazo muy breve a Buero Vallejo como autor, ¿vale? Y a qué lugar ocupa Historia de una escalera. Recapitulamos: Buero Vallejo, principal autor teatral de la segunda mitad del siglo XX, miembro de la Real Academia, Premio Cervantes, Premio Nacional de las Letras, etc. Autor de muchísimo éxito, incluso durante el franquismo. ¿Por qué? Porque él sus obras las hacía, aunque fuesen obras en cierto sentido con crítica social, él la enmascaraba de manera simbólica y además hacía obras muy atractivas para el espectador. Por lo tanto, era un teatro con mucho éxito de taquilla, ¿no? Diríamos. Historia de una escalera se escribe en ese primer momento, a finales de los años 40, en el que la dictadura es muy férrea y la persecución política está muy presente. Por eso es una obra tan simbólica. Y es una obra que en realidad tampoco habla de política, habla más bien desde un punto de vista existencial de la miseria del ser humano, de cómo de la frustración a que nos conducen los errores que cometemos, todo esto dentro de un contexto social opresivo. Vale, a partir de aquí, en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es desgranar de arriba abajo la obra, Historia de una escalera, yendo acto por acto, viendo los personajes, viendo lo que pasa en cada momento, que es lo más importante y demás. ¿Cuáles son los materiales que tenéis a vuestra disposición? Bien, tenéis en la entrada del blog, es una entrada del blog que publiqué, si no me equivoco, en febrero, tenéis una serie de infografías con todo este material. Luego tenéis, evidentemente, el material que tenéis en vuestro libro de texto. En cuanto a la obra de teatro, pues muchos de vosotros tendréis el ejemplar en papel, pero esta situación un poco difícil en la que nos encontramos pues ha hecho que muchos probablemente os haya pillado esto sin el libro. No pasa nada, yo os lo estoy mandando por PDF a todo aquel que me lo pide. En cuanto a versiones audiovisuales, estamos hablando de teatro, así que yo sé que muchos de vosotros lo primero que vais a hacer va a ser iros a buscarlo en YouTube. Hay muchas versiones de Historia de una escalera, muchas representaciones, pero hay una en concreto en un canal de YouTube llamado Telearacena, ¿vale? Telearacena, Teatro Historia de una escalera, Aula Municipal de Teatro. Esta versión no es nada del otro mundo desde el punto de vista teatral, es una obra de un teatro municipal, ¿vale? Pero está bastante bien y además adapta la obra perfectamente, es decir, sin saltarse una coma. Está la obra entera en esta versión que tenéis en YouTube. Dura 1 hora y 12 minutos. Mi recomendación, lo ideal sería que primero leyeseis la obra, vírgenes por completo, y apoyándoos en las infografías. Esto se lee en 2 tardes, está leído. Y luego que hicieseis una segunda lectura delante de YouTube con esta versión y simplemente al mismo tiempo que estáis viéndola vais pasando páginas y vais leyendo, porque así digamos que en esa relectura acompañados por la obra de teatro, pues digamos que vais a acabar de amueblar
la trama en vuestra cabeza. Y yo creo que es bastante útil y bastante práctico. Habrá un montón más de obras, sin ninguna duda, pero bueno, esta es bastante sintética, es 1 horita y 12 minutos, y ya os digo que adapta el texto de manera rigurosa. Vale, pues eso es todo de momento. Este vídeo solo pretende ser una pequeña introducción al autor, y en los próximos sí que nos vamos a meter ya en la obra en profundidad. Un saludo y seguimos en contacto.